Muy buenas tardes, queridos amigos. Como todos los martes a las 4 de la tarde, les damos la más cordial bienvenida a Next, Negocios Extraordinarios. Los saludamos desde la Ciudad de México, Héctor García Chagoyán. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, gracias René. ¿Y tú qué tal, la familia? ¿Todos bien? Bien, bien, gracias a Dios. Acá desde Guadalajara, Jalisco. Y bueno, Héctor, hoy nos toca una oración a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Bueno, amigos, pues como todos los martes, con un gran gusto de estar nuevamente con ustedes. Y como cada semana les recordamos que nos sigan apoyando con estrellas para seguir manteniendo esta obra maravillosa que es Valora Radio. Y también les queremos invitar a que nos sigan en Facebook y en YouTube en Negocios Extraordinarios. Y pues si les parece bien, nos den like y se suscriban a nuestro canal. Héctor, pues hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que comenzó oficialmente el día de ayer, si nos quieres platicar. Sí, bueno, pues a raíz de dos programas anteriores en donde Monseñor Franco Coppola, el que es el nuncio apostólico en México, nos hablaba sobre la sinodalidad. La vez anterior hablamos sobre la sinodalidad a través de la marcha, y ahora que queremos hablar sobre la participación o la apertura que el día domingo pasado hizo el Santo Padre, el Papa Francisco, en relación a la sinodalidad. Entonces, bueno, pues tenemos alguna información sobre esta apertura. Es un trabajo que va a tomar 2, 3 años y que, bueno, estamos seguros que va a ser un enriquecimiento ascendente en la iglesia como pocas veces se ha visto, ¿no? Sí, así es. Y entonces, el programa de hoy le hemos llamado ¿Qué es la sinodalidad? Comunión, participación, misión. Podrá ver en pantalla, amigos, justo el logotipo del Sínodo 2021-2023 por una iglesia sinodal con estos tres elementos: comunión, participación y misión. Y justamente, como dice Héctor, pues es un momento muy importante de renovación, de actualización, de cómo enfrentar el tema de los problemas que enfrenta la iglesia, las realidades nuevas que hemos comentado en muchos programas, y cómo hacerlo de una manera efectiva a partir de estos tres elementos. Y bueno, vamos a ir viendo algunos documentos que nos ofrece la iglesia, que nos ofrece el Papa, para ir entendiendo en qué consiste este sínodo, esta sinodalidad, que es una renovación importantísima en la iglesia, en el momento que estamos viviendo, para saber cómo enfrentar todas estas circunstancias pues del siglo XXI, de la posverdad, de todos estos cambios enormes que ha habido en unos pocos años a partir pues de formas diferentes de pensar, de la tecnología, de la comunicación, de los distintos pueblos, de la influencia de un lado a otro, en fin. Así es que, si te parece, Héctor, vamos a comenzar con el Evangelio que justamente el Papa el día domingo toma, y que es el Evangelio justo del domingo, toma como inicio del sínodo, y que es este Evangelio del joven rico. Me voy a permitir leerlo. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta.
ven y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de los cielos. Muy adecuado porque sobre esto hace notar el Papa Francisco el hecho de que Jesús caminando con sus discípulos, es decir, en el camino, en una misma dirección, se encontró con un camino, con un hombre rico, el cual le plantea las preguntas, ¿no? Entonces es la misma situación que estamos viviendo ahora, es decir, las personas preguntan a la iglesia, preguntan a Cristo, ¿cuál es el sentido? ¿Qué es lo que tengo que hacer para finalmente ser feliz, ¿no? Y le ayuda entonces Cristo a discernir, ¿no? Lo que tenía que hacer para heredar la vida eterna. Y es a partir de este ejemplo como ilustra muy claramente el ejemplo de la sinodalidad, la trascendencia de la sinodalidad, la iglesia en camino. Tres verbos importantísimos, Héctor, los que acabas de comentar y que menciona el Papa en la homilía de inauguración del sínodo: encontrar, escuchar, discernir. Lo primero, que interesante, y el Papa se dirige particularmente a los obispos, a los sacerdotes, pero se dirige a todos los cristianos que de una manera o de otra tenemos algún rol de liderazgo, ya sea en la familia como padres de familia, ya sea en la parroquia, al dirigir algún grupo parroquial, ya sea en el movimiento eclesial, en el que jugamos un papel también de dirección de alguna manera. Y entonces estos tres verbos son fundamentales que acabas de comentar, Héctor, porque lo primero es encontrar. Es muy interesante cómo esta parte del Evangelio habla de que este hombre corrió hacia Jesús, es decir, no fue un encuentro casual, sino fue un encuentro de búsqueda de este hombre, del joven rico, como le decimos porque no sabemos su nombre, del joven rico que corre hacia Jesús cuando Jesús va de camino, como lo acabas de decir. Y Jesús lleva un camino con sus discípulos, va en una dirección, y este hombre habrá venido de cualquier otro lugar, por atrás, por un lado, por el otro, por el frente, y se acerca porque tiene sed de Jesús, porque cree, y por eso le dice maestro, y le dice maestro bueno además, ¿no? O sea, reconoce en Jesús a un santo al menos, no sabemos qué es lo que pensaba de él, si lo veía como el Mesías o no, pero lo que reconoce como un hombre al que puede seguir, es decir, como un líder. Y entonces se da primero que nada este encuentro. Jesús, por supuesto, sabía lo que iba a contestarle este hombre, ¿no? Es decir, que al final, cuando Jesús le planteara por dónde debía de caminar, él iba a decir que no. Claro. Dijo que no explícitamente diciendo no me interesa, sino que se dio la vuelta y se regresó por donde venía. Es decir, no tomó el camino de Jesús, sino siguió el camino que él venía, que tenía ya desde antes, no porque fuera un mal hombre, sino porque era un hombre que estaba satisfecho con el camino que seguía. Y me parece, Héctor, que este llamado al sínodo, a la sinodalidad, justamente nos indica hoy una iglesia que está muy a gusto con lo que ha hecho en varias décadas, pero que no está logrando lo que quiere, no está transformando al mundo, sino que se ha ido haciendo chiquita y que el mundo ha ido cambiando y nos hemos ido quedando a un lado. No sé qué opinas, Héctor. Sí, sí, es muy cierto. Y por eso el Papa nos pide que seamos expertos en el arte del encuentro, ¿no? O sea, dice, no en organizar eventos o en hacer una reflexión teórica de los problemas, sino enfocarnos en el rostro y la palabra del otro. Y esto viene a colación también con otros programas en donde hemos hablado sobre el encuentro. Aquel que hace el encuentro no lo hace con un afán proselitista, sino aquel que hace el encuentro es porque descubre en el otro al mismo Cristo. Descubre en el tú
mi verdadero yo, ¿no? El tú con mayúscula, que es el que me hace y es el que está presente en el otro. Y entonces, este arte del encuentro no es únicamente una estrategia, sino estamos hablando de la propia esencia del cristianismo, el dejarse interpelar por el mismo Jesús a través de los problemas, de las condiciones y de la situación del otro, ¿no? Ese es el meollo del encontrar. Y por eso no, el arte del encuentro no es únicamente para poder renovar a la iglesia, sino es ante todo el reflejo de un encuentro con Dios, un encuentro que internamente lo encontramos a Él, pero que también se encuentra a través del otro. Me hiciste acordar ahora, Héctor, bueno, lo hemos comentado fuera del aire porque es un tema de negocios, de este empresario que habla sobre los procedimientos y que a veces las empresas confunden el fin, lo que están buscando con el procedimiento y empiezan entonces a repetir lo que les ha funcionado en el tiempo. Justamente que este tema de estar enfocados al organizar eventos, hacer reflexiones teóricas en la iglesia, se confunde con el objetivo, que el objetivo es llamar a todos, integrar a todos dentro de la iglesia, y entonces parece que el medio se convierte en el fin, y hoy lo que hay que hacer, nos lo decía de alguna manera el nuncio en el programa, es dar discursos, que a través de los discursos, y estaba hablando de los sacerdotes, de los consagrados, pero no solamente de ellos, sino habla también de nosotros, que es a base de hacer ese proselitismo que dices, hablar y hablar y hablar, vamos a lograr la conversión de los demás. Y entonces confundimos los procedimientos con el fin. Y esto es a lo que se refiere, me parece, Héctor, el Papa acá. No puede ser, lo que se busca es la conversión, lo que se busca es al otro, viéndolo como a mí mismo, como decíamos, no verlo como un extraño, como uno que está fuera de mí, sino verlo como yo, ver, como tú has mencionado varias veces, en el tema de la amistad, ver el fin para que esta persona fue hecho. Y si yo no lo volteo a ver al rostro, si no lo escucho, que sería el segundo tema que menciona el Papa, con el corazón, no solamente con los oídos, no solamente hago como que escucho ruidos, sino que lo escucho con el corazón, porque al verlo al rostro, me estoy poniendo en su lugar, me estoy poniendo en sus zapatos. Dice el Papa, aquí hay una acogida en este encuentro como lo hizo Jesús con el joven rico, hay una acogida, no hay un juicio. El joven rico, y es lo que nos dice el Papa de todos, se siente libre para contar su propia experiencia de vida y su propio camino espiritual. Si Jesús le hubiera dicho, oye, mira, lo que tienes que hacer, ya sé que has hecho muchas cosas y eres un buen tipo, pero lo que necesitas es ven de todo y me sigues, pero ya mira, rapidito. No hubiera habido ese encuentro que buscó el joven rico, acogerlo. Es decir, Jesús se detiene, lo mira al rostro, no lo juzga, lo deja que se explaye, en lugar de decirle, porque lo pudo haber dicho de inmediato, esto es lo que tienes que hacer, que es una tentación para, bueno, para los consagrados, por supuesto, pero es para una tentación de todos, por ejemplo, con nuestros hijos, que no los dejamos hablar, ya les estamos dando la solución y aún no han logrado explicarse, o en la empresa, o nuevamente en el grupo parroquial o en el movimiento eclesial, etcétera. Es decir, en el fondo, significa que no hay verdadero interés en el otro, sino que estoy más interesado en lo que le voy a decir que en escucharlo. Entonces, no hay encuentro, no hay escucha, y nos vamos directamente al discernir. Un discernir que no surge de, a ver, cuando hablamos en la empresa del marketing, cómo se genera una empresa un satisfactor a través de la escucha del cliente. Cuando en la empresa no se escucha al cliente y se le da una solución, ¿qué va a pasar? Pues el cliente no va a comprar, porque estamos inventando un producto que no le satisface al cliente. Entonces, cuando saltamos directamente al discernir, olvidando el encuentro y olvidando la escucha, entonces
ese discernimiento es un discernimiento falso porque surge de nuestra especulación de la realidad y no de la realidad verdadera. Ahora, ¿cómo podemos discernir correctamente? Y esto lo hemos comentado en otros programas. En el caso de la iglesia es a través de la adoración. El Papa está insistiendo en la adoración al Santísimo Sacramento. Es Dios frente a nosotros. Cuando está el Santísimo frente a nosotros, es Dios ahí en cuerpo y alma y divinidad frente a nosotros. Este olvido de la adoración es un problema grave que nos ha alejado de Dios, es decir, nos hemos alejado de Dios. En la oración, en la palabra de Dios, que nos abren, dice el Papa, el discernimiento y lo iluminan. Un discernimiento humano que no está basado en el Espíritu Santo, en la iluminación del Espíritu Santo, entonces es un discernimiento limitado con riesgo de equivocarse, mientras que el discernimiento que surge del encuentro, de la escucha y que viene de la palabra de Dios para que sea Dios el que solucione el problema y no nosotros, entonces es un discernimiento que no libera, que termina o tiene el riesgo de terminar, dice el Papa, en estos modelos pastorales repetitivos y a no interrogarnos sobre lo que Dios quiere decir en este tiempo y en este lugar y en qué dirección quiere que nos orientemos. Es decir, estamos metidos en nuestro discernimiento del pasado viendo por el espejo retrovisor, no estamos viendo hacia el frente, no estamos viendo lo que tenemos al frente, estamos viendo lo que sucedió hace 20, 30, 40 años y queremos que se repita y se repita y se repita y que eso se siga dando, porque así era y así tiene que seguir siendo, a pesar de que esa cultura ya no exista y esa forma, esos modelos pastorales ya no sirven, porque hoy los millennials, el posmodernismo, etcétera, es un mundo nuevo totalmente ajeno a eso a lo que nosotros queremos repetir. Es decir, queremos forzar a los demás a que reciban un modelo pastoral que está pasado de moda, que ya no resuelve las necesidades del hombre actual. Eso no significa que cambiemos la solución final, que es, por supuesto, que todo el mundo descubra a Dios, sino que se tiene que presentar de una manera diferente. Sí, claro. Siempre hay dentro de nosotros un apego hacia la zona de confort, en donde no nos esforzamos mucho y aquello que en el pasado tuvo éxito, pues se repita. Pero el Papa remarca una y otra vez sobre la importancia de que el Espíritu Santo es la fuente de este cambio, ¿no? Es decir, que escuchemos al Espíritu Santo porque estamos en un tiempo de gracia. Y esto nos está hablando de que estamos en un tiempo en donde hay muchos problemas, en donde hay mucho pecado, digamos, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? Entonces, nosotros no estamos actuando, ni el Papa está invitando, ni está suponiendo que son nuestros planes de dónde queremos ir o dónde quiere el Papa que vayamos, o sus gustos personales, sino, ante todo, implica la fe presente en el Espíritu Santo, que a partir del presente en el Espíritu Santo podamos con suficiente esperanza crear las condiciones para que esto sea para bien, ¿no? Para la salvación de más almas. Y sobre esto es importante remarcar algo muy importante que hemos dicho en otras ocasiones. El Espíritu Santo se mueve también por la intercesión de su santísima esposa, que es la Virgen María. Y ella es la que nos guía también hacia Dios. Y por lo tanto, este momento que estamos viviendo es, claro, por moción del Espíritu Santo y de su esposa, la Virgen María. En nuestro caso, estamos convencidos nosotros que está dirigiéndonos hacia ello. Por lo tanto, pues tenemos que orar y tenemos que poner nuestros problemas en sus manos, pero sobre todo reconocer de que es Dios quien lo resuelve. Es Dios quien nos ama y Dios quiere que a través nuestro se pueda discernir
las formas de afrontar esta nueva condición. Es un desafío, pero es una oportunidad, es una forma nueva a través de la cual Dios, a través de nosotros, quiere responder a estos tiempos, que es un tiempo de cambio, una época de cambio, pero también un tiempo de misericordia, ¿no? Amigos, el próximo programa vamos a continuar hablando de este tema, de lo que necesita hacer la iglesia, pero desde el punto de vista un poco estamos tomando algunas de las cosas que usamos en los negocios, no les adelanto más, pero es muy importante esto. Los modelos pastorales responden al qué hacemos. Por ejemplo, antes del Concilio Vaticano II, se hacían las cosas de una manera, por decir algo, la misa de espaldas al pueblo, en latín, por dar un ejemplo. Y el concilio modifica estas cosas por el por qué, es decir, por qué lo hacemos y cómo ha cambiado el mundo y cómo hoy el mundo es diferente. Y entonces, cuando tenemos claro el por qué, el qué se puede modificar, porque no estamos modificando lo fundamental, estamos modificando solamente estos modelos, esta forma en la que la hacemos, que no cambia el fundamento, sino que solamente se adapta a las necesidades actuales. Y déjenme comentar un ejemplo que aquí en México es muy claro. Cuando llegan a México, con los pueblos precolombinos, llegan los misioneros, toman aquello bueno, ya lo has comentado tú, Héctor, en otros programas, y lo mantienen, y lo que está mal lo hacen a un lado. Y de ahí vienen las posadas, por ejemplo. La posada es una forma en la que ellos modificaron el catecismo y lo modifican para hacerlo conforme a las necesidades de los indígenas en México. ¿Eso qué hace? Encontrar una forma más efectiva para transmitir la fe, mientras que la forma antigua que habían utilizado en España ya no era efectiva. Y entonces en este por qué nos menciona el Papa tres cosas, donde dice que el sínodo es el modo de ser de la iglesia, escuchar al Espíritu y a los hermanos. Y él habla de tres elementos: la comunión, la participación y la misión. La misión comienza diciendo de anunciar el reino de Cristo e instaurarlo a todos los pueblos, es decir, el por qué. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué somos iglesia? Por la misión, anunciar el reino de Cristo a todos los pueblos. Después dice, a través de la comunión, junto con la misión, donde la iglesia, que es esta herramienta que Dios crea, que Jesucristo le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia imita la vida de la Santísima Trinidad, que decíamos en algún programa, que la unidad de la Santísima Trinidad es el ejemplo para nosotros como iglesia, como cristianos, y que es un signo de la íntima unión de la familia humana con Dios. Y para que los sínodos sean fructíferos, deben estar bien preparados. Es decir, hay que detenerse en el camino, como lo hizo Jesús con este hombre, y hay que discernir, pero hay que discernir seriamente, haciendo a un lado los paradigmas que tenemos, que no son los paradigmas que están relacionados con la revelación, con la tradición, con el magisterio, sino con las costumbres de una época. Prepararlo, por eso es que es un sínodo que dura varios años, y entonces que a nivel local, a nivel continental y a nivel global, se preparen estos sínodos para el mundo actual. Eso es a lo que nos está invitando el Papa, es decir, nos está invitando a emprender una reevangelización una vez que hayamos analizado a la luz de la palabra de Dios y encontrar las soluciones nuevas, efectivas que se requieren para convertir a este mundo que se ha ido alejando de Dios, Héctor. Sí, en efecto, fíjate cómo la realidad de ahora en relación a 100 años es radicalmente distinta. Bueno, tú puedes decir, bueno, la realidad de ahora en relación a hace 20 años pues ha cambiado muchísimo.
Por lo tanto, esta forma de comprender claramente la manera del encuentro con el hombre, con las personas y sus problemas, pues tiene que modificarse. Y por lo tanto, esa atención a la realidad es mucho más rica y mucho más atenta a esta realidad si se hace en comunión, si lo hacemos bajo la perspectiva de quienes, por ejemplo, nosotros estamos en este mundo. Los laicos, ¿qué mejor pueden hablar sobre el problema de la empresa, sobre el problema del trabajo, de la economía y cómo esto afecta al hombre? Pues lo podemos hacer mejor nosotros que muchos de los teólogos, ¿no? O de la gente que usualmente definía este tipo de cosas. Bueno, de ahí la importancia, no únicamente para que la iglesia pueda proponer una manera más efectiva de poder llegar al mayor número de personas en su comunicación, sino también que a través de nuestro podamos nosotros tanto descubrirlo como participar dentro de esta misión. Y por eso comunión y misión van unidas, ¿no? Es la manera como esta alegría de participación que hemos recibido por el bautismo y por pertenecer a esta iglesia, queremos que esto sea parte de los demás, queremos que los demás participen de esta felicidad, ¿no? Entonces, por eso habla también de comunión y misión como juntos, ¿no, René? Exactamente, y como la participación diferente a la de hace varias décadas, como comentas, de los seglares es fundamental, porque este mundo o es hoy, lo dijo el Papa San Juan Pablo II, es el mundo de los seglares. Somos los seglares los que tenemos que llevar adelante a la iglesia, particularmente los seglares de América, porque se requiere entonces que esta sinodalidad, que este caminar juntos, que es a lo que nos llama el sínodo, no sean solamente los sacerdotes, los obispos, el papa, sino todo el pueblo de Dios, porque hoy en la experiencia personal, en las vocaciones, en las especialidades, en los conocimientos, como lo acabas de decir correctamente, superan a los sacerdotes, a los obispos, porque son experiencias, son realidades que nosotros como seglares tenemos y que ellos las conocen teóricamente, pero que no las viven todos los días. Y entonces, esta sinodalidad nueva promueve la implicación real de todos y de cada uno, para que no sea una sinodalidad, es decir, un camino, una búsqueda abstracta, y que por lo tanto sea efectiva. Y habla el Papa de tres tentaciones si no se hace esto: el formalismo, el intelectualismo y el inmovilismo. Lo primero, el formalismo. Dice el Papa que necesitamos los instrumentos y las estructuras que favorezcan el diálogo, la interacción en el pueblo de Dios, sobre todo entre los sacerdotes y los laicos. No podemos seguir viviendo en un formalismo, el espejo retrovisor, y se considerar esta realidad hoy compleja en la que los sacerdotes no aprendan de los laicos, no porque seamos superiores, sino porque hoy el mundo es demasiado complejo y requieren ellos también aprender. El otro día me tocó en una plática con jóvenes empresarios, había un sacerdote y dijo: me interesa mucho lo que están diciendo porque yo eso lo conozco solamente teóricamente y ustedes lo conocen de manera práctica. Entonces es el formalismo en donde tendemos a simplificar y a hacer blanco o negro, ¿no? Y no reconocer esas sutilezas que están en el fondo y que por una debilidad humana o fragilidad humana tendemos a hacer a un lado aquello que en primera instancia no nos apetece o no va con nuestra forma de ver y pensar o personalidad y lo hacemos a un lado. Y yo quisiera nada más recordar sobre esto, ¿no? El mestizaje de la Virgen de Guadalupe, cómo ella reconoce dentro de lo que podría parecer totalmente satánico y totalmente despreciable dentro de unos pueblos que antropófagos, cómo reconoce lo valioso que hay dentro de ellos, ¿no? Entonces, este es romper con la tentación del formalismo, el descubrir lo bueno y bello que puede haber dentro de lo que malo, vamos a decir, que están en las personas, ¿no? El segundo que está relacionado, Héctor, son las visiones verticalistas.
es el clericalismo del que nos hablaba el nuncio en el programa. Es decir, donde los consagrados, que evidentemente tienen una dignidad especialísima porque tienen las manos consagradas porque Dios los eligió, pero que hay esta separación, esta visión vertical, no horizontal, en donde se ve a los laicos hacia abajo, y el laico se ve debajo del sacerdote. Estas visiones verticalistas, el problema que tienen es que ignoran las realidades nuevamente del mundo y generan entonces soluciones teóricas, no soluciones prácticas. Y podemos poner algunos ejemplos, Héctor, de lo que el mismo Nuncio nos dijo. Cuando el Nuncio nos habló del tema de la educación católica, la pregunta es si las escuelas católicas en México, y él nos dio la respuesta, dirigidas por sacerdotes, por hermanos, por monjitas, etcétera, están preparando a los líderes del futuro, a los mexicanos del futuro, a los católicos del futuro, para transformar al mundo y generar un mundo que esté orientado por los principios católicos. Y la respuesta, por supuesto, es no. Es decir, les ha faltado la pregunta de la que nos hablaba el Papa al inicio, que hay que preguntarle a los que vivimos en el mundo, hay que escuchar a los que vivimos en el mundo para poder encontrar soluciones y no solamente mandar a nuestros hijos a estas universidades, donde se les ha olvidado francamente el enseñarlos a transformar al mundo, a trastocarlo, como dice Juan Pablo II, para convertirlo en un mundo cristiano. Como tú y yo hemos hablado tantas veces, la importancia del diálogo, ¿no? Esto implica el diálogo, es escuchar al otro, es ponerse en sus zapatos para comprender por qué dice lo que está diciendo y descubrir dentro de lo que él está diciendo algo de verdad. Por lo tanto, es hacer a un lado los paradigmas, los prejuicios que crear puentes que tanto ha hablado el Papa Francisco y que nos hace crear muros con los cuales entonces no se puede crear la unidad. Este verticalismo, este formalismo del que estás hablando de las tentaciones, son los que impiden la unidad, impiden que nosotros, en principio, descubramos el Espíritu Santo como está presente a través de las otras personas y nos impide trabajar junto con ellos, ¿no? Y fíjate, este verticalismo pues puede tener impactos muy grandes, ¿no? De manera muy triste, la semana pasada nos enteramos del tema de los abusos en Francia. Y nos encontramos con esta visión verticalista en la que la iglesia francesa lo que hizo fue quedarse calladita y acallar el problema, creyendo como el avestruz que si metes la cabeza dentro de un hoyo, que no sé si sea verdad o no sea verdad que eso lo hacen, va a pasar y no va a suceder nada. Bueno, sí sucede, ¿no? ¿Cuántos cristianos se han alejado de la iglesia por este tema? Y no ha habido la respuesta correcta por parte de la jerarquía para reconocer, para corregir, para pedir perdón y para encontrar soluciones para sanar a estos hermanos nuestros y los han cometido estas atrocidades, que se conviertan, porque no importa que sean sacerdotes, en realidad necesitan una profundísima conversión que los ha llevado a hacer cosas terribles. Entonces, digamos, este formalismo, donde las estructuras, incluso en el caso de la iglesia francesa, el sistema estaba equivocado y estaba hecho para que no se pudieran conocer estas cosas, y este verticalismo era para que el laico que algún día se le ocurría preguntar sobre estos temas, lo que se hacía era no escucharlo, acallarlo incluso, ¿no? Perdón, ahí se ve muy claramente cómo piensan los clérigos de que ellos van a dar la solución y falta la fe para orar
y pedir al Espíritu Santo que dentro de esto pueda encontrarse realmente algo que beneficie a los demás. O sea, dentro del mal y del pecado surgen precisamente la gracia, ¿no? Y esa es una desgracia por lo cual pues llegamos a estos extremos, pero fíjate que todas estas son manifestaciones de como punta de un iceberg. O sea, así como puede ser la parte de la hasta o puede ser la parte del aborto, todo esto es creer en la adoración y la oración con Dios y saber que nosotros debemos ser instrumentos de Él, ¿no? Como la parte más importante. Sí, Héctor, y fíjate, entonces esto crea la tercera tentación, que es el inmovilismo. Es decir, cállese, ¿no? Cállese. El no cambiar, siempre lo hemos hecho así, la misa tiene que ser en latín, la comunión no puede ser en la mano. Y a ver, ¿en dónde estamos? Estamos encerrados en los procedimientos y no encerrados, perdón, y no viendo hacia adelante la salvación nuestra y de los demás. La iglesia como comunidad, los cristianos, los católicos, practicantes como hermanos, los no practicantes como hermanos, los no cristianos como hermanos. Entonces, nos quedamos con esta forma antigua, vieja, pasada de moda, en un inmovilismo que tiene soluciones viejas, dice el Papa, para problemas nuevos. Veamos nada más en lo tecnológico, en las soluciones actuales, en los negocios, cómo se han transformado. Tenemos una cosa como esta, que se llama teléfono celular, que nos ha cambiado la vida. Si alguien hoy quiere seguir usando el abaco en este siglo, significa que tiene una solución que no sirve, que fue buena en algún momento, pero que no sirve. No podemos entonces seguir con soluciones viejas para problemas nuevos. Necesitamos soluciones nuevas para problemas nuevos, pero, como comentamos hace un rato, que estas soluciones nuevas están basadas en el discernimiento cristiano, en la adoración, en la oración, en la palabra de Dios, en el testimonio, en la comunidad, en la comunionalidad, donde los católicos laicos representamos un elemento fundamental, necesario, indispensable para una iglesia que se ha quedado atrás en este inmovilismo, en algunas cosas cuando menos, y el Papa nos invita hoy a renovarnos, a ver la realidad tal como es y ver hacia adelante en lugar nuevamente de estar viendo el espejo retrovisor, para lograr entonces generar estas soluciones nuevas a través del sínodo, donde participan laicos, de tal manera que encontremos estas soluciones nuevas para los problemas nuevos, Víctor. Mira, creo que es el momento ahorita de hacer una mención acerca de cómo ver esta situación, estas condiciones, bajo esta perspectiva, son verdaderamente no nada más novedosas, sino muy humanas y que nos satisfacen. Y lo hemos dicho ya en otros programas, cuando uno tiene una perspectiva abierta hacia la realidad, la forma de trabajar en las empresas y trabajar con los empleados verdaderamente cambia, por ejemplo, y verdaderamente nos enriquece. Y el lugar de trabajo viene siendo un lugar en donde hay una paz y donde existe una unidad y donde existe, de alguna manera, digamos, una alegría de estar trabajando en esto, que lo hace verdaderamente humano y que es posible. Entonces, esto que estamos hablando de cómo debería ser como la iglesia de apertura, la realidad de diálogo, tiene sus consecuencias también en aquí y en el ahora, no únicamente en el más allá, sino también en una mejor empresa, en un mejor trabajo, en mejores empleados y también padres de familia. Y esto lo hemos comprobado. Fíjate que dice un ejemplo importantísimo. Si un empresario católico cree que es un buen empresario católico porque celebra el 12 de diciembre y porque hace posada antes de la Navidad, está totalmente equivocado. Está totalmente equivocado. Si no respeta a sus colaboradores, si no los desarrolla, si no ve el bien común, si no hace a un lado la corrupción a la que muchos están acostumbrados, etcétera, 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 es un pésimo empresario.
Y comentaba yo el tema de la educación, te comentaba Héctor fuera del programa, porque el día de ayer mi hijo cumplió 18 años, el Benjamín de la casa. Y él, mi esposa y yo nos fuimos a desayunar con él y nos dio una cátedra de teología. Y le preguntábamos, oye hijo, ¿cómo tienes ese pensamiento? Y nos dijo, mira, lo primero es de mi colegio, un colegio católico, el Colegio Altamira, voy a decir el nombre, donde aprendí de familias buenas, de muchachos buenos, de compañeros buenos, cómo comportarme. No me enseñaron mucha doctrina, pero sí me enseñaron cómo comportarme. Después, aprendí de ustedes a aceptar a los demás, a ver otras culturas, tomar lo bueno de ellas y adoptarlo. Y aprendí de mi escuela actual, que es una escuela católica, un homeschooling católico de Estados Unidos. Aprendí ahí en mis intereses, porque es un muchacho que piensa mucho y que estudia mucho y que aprende mucho todo el tiempo está aprendiendo. Y a partir entonces de estos elementos, su curiosidad intelectual, la fe que recibió en casa, recibe en esta última escuela, que es una escuela espectacular, maravillosa, recibe la confirmación de su fe. ¿A través de qué? De en historia, aprender, historia, aprender del Antiguo Testamento, aprender del Nuevo Testamento. En su clase de teología, aprender sobre doctrina, aprender sobre la doctrina social de la iglesia. En una clase que tiene él de latín, esa la quiso escoger él, está aprendiendo latín. Y en sus clases de historia y en su clase de biología, aprender que que la historia, que la creación están vinculadas, están generadas a partir de Dios. Yo me pregunto, ¿cuántas escuelas católicas mexicanas hay así? Evidentemente se imaginarán, amigos, cómo mi esposa y yo estábamos encantados con lo que nos estaba diciendo. Y entonces vienen lo que le dice el Papa, un tiempo de gracia, 3 oportunidades, que es el siguiente paso que da, donde nos debemos encaminar estructuralmente hacia una iglesia sinodal en la que caminemos nuevamente todos juntos, en donde todos se sientan en casa y todos puedan participar. Se requiere cambiar estructuralmente, requiere cambiar los modelos de educación católicos, se requiere cambiar la forma de hacer empresa desde el catolicismo, Héctor. Sí. No, qué importante lo que estás comentando, sobre todo porque es a nivel de educación y Monseñor Franco Coppola nos decía la importancia, ¿no? La importancia de la educación. Y entonces, esta parte estructural de las escuelas en cuanto a las formas de enseñanza deberían ser unas partes fundamentales. Pero lo que nos está llamando también el Papa es que lo hagamos no únicamente además con los católicos, sino también con aquellos hombres de buena voluntad, sean de la religión que sean, para humanizar esta sociedad. Claro, quien deberíamos de comprender más claramente esta importancia de la unidad, quien deberíamos de estar más atentos a esta realidad y poder distinguir los signos de los tiempos, quien deberíamos de tener esta sensibilidad más para aproximarnos a los demás e invitarlos y sumarlos, deberíamos ser nosotros, ¿no? Pero bueno, esperemos que la sinodalidad sea precisamente la forma a través de la cual seamos invitados más, ¿no? Más personas a trabajar de esta manera. Y Héctor, entonces requerimos una sacudida como Iglesia Católica, porque los que han perdido la esperanza, los que están en crisis de fe, lo que hacemos es mandarlos al infierno. Esa es la postura tradicional, vieja, antigua, que ya no corresponde. Si alguien cae al mar y hay tiburones en el mar, veía una película el fin de semana, cae alguien al mar y hay tiburones. ¿Qué hicieron los que estaban junto a él? Todos tratando de salvarlo, le aventaron un salvavidas, todos en la orilla tratando de hacerlo, y uno de ellos en la película se lanza, porque este hombre no la daba bien, el que se había caído, y el otro era un experto, se lanza y pone en riesgo su propia vida para salvar al otro.
Mi pregunta, Héctor, la pregunta que nos tenemos que hacer a nosotros mismos, Héctor y René y todos los cristianos, es si estamos dispuestos a jugarnos la vida por salvar a aquellos que perdieron la esperanza o que nunca la han tenido porque no son católicos, o que están en crisis de fe, en lugar de mandarlos al infierno. Esa es la renovación que nos está pidiendo el Papa, la urgencia de renovación, de ver al mundo entero, de ver los problemas a nivel global, pero de ver también las realidades locales que estamos viviendo. En México el problema no es el mismo que en otros países. En México el problema que tenemos, nos lo dijo el nuncio, es un problema de desigualdad y es un problema de violencia. Y está en nuestras manos resolverlo, sobre todo el primero, y el primero resuelve al segundo, por cierto. Y mientras estemos tranquilamente sentaditos en esta iglesia no emprendedora, que no sale y que no está dispuesta a sacrificarse y a jugarse la vida por los demás, no va a cambiar ese país. Sí. Fíjate que hay dos palabras que me llamaron poderosamente la atención que menciona en su discurso de apertura el Papa Francisco. Dice, es importante también que nosotros tengamos compasión y ternura, ¿no? Esta compasión y ternura hacia los demás, hacia sus crisis, hacia sus problemas, únicamente puede partir a partir del espíritu, a partir de descubrirnos que nosotros hemos sido amados y que hemos recibido la misericordia de Dios para poder estar atentos a estos signos que estamos viviendo y que nos permiten, por lo tanto, inclinarnos hacia ellos y mirarlos de una manera nueva. Si no existe verdaderamente este descubrimiento de quién soy yo a partir de la oración, como habíamos dicho al principio del programa, a través de la escucha del Espíritu Santo, no es posible que nosotros podamos haber las renovaciones o no puede haber las soluciones a los problemas que estamos enfrentando en este cambio de época. Fíjate cómo eso que acabas de decir se parece mucho a lo que nos dice el Evangelio que leímos el día de hoy. Dice, Jesús lo miró con amor y le dijo, miremos con amor a los demás, aunque estén equivocados, aunque digan que no, aunque se hayan alejado de la iglesia, aunque estén equivocados, nos decía el nuncio, como Jesús caminó con los discípulos de Maús en la dirección equivocada. ¿Para qué? Para salvarlos. Y entonces esto, Héctor, nos lleva a la tercera oportunidad de este tiempo de gracia que acabas de comentar, que es la cercanía, que es el acompañamiento a los frágiles y a los pobres, pobreza en cualquier sentido, no solamente pobreza material. Y bueno, pues nos da el Papa una lección, una metodología, como a través de la sinodalidad y honestamente cuando el nuncio nos comentó en el programa sobre la sinodalidad, pues yo me doy cuenta hoy que al menos yo no entendía nada y cómo este camino comunional en conjunto de la iglesia, como lo dijimos en el programa de la semana pasada, donde salimos más de 1 millón de católicos mexicanos a expresar nuestra fe. Eso es lo que necesitamos hacer día a día, minuto a minuto, en casa con nuestra familia, en la empresa, en la calle, en lo político, en lo social. Y esa es la invitación del sínodo, Héctor. Sí, correcto. La cercanía y esta invitación hacia escuchar son la parte muy importante que nos debe sacudir y participar, ¿no? Porque si bien es cierto que se va a iniciar a través de los obispos y a través de las iglesias, con los arzobispos o los obispos locales, pues sí hay que alzar nuestra mano para participar en lo que nosotros estemos más movidos o tenemos más conocimiento, ¿no? Esa sería una de las mociones. Así es. Y bueno, un poco, amigos, para darles elementos como concretos de cómo va a funcionar el sínodo. Entonces, como comentamos, inició el domingo en la misa de apertura con el Papa en San Pedro.
Y de ahí, ahí participaron, bueno, obispos, pero también participaron laicos. Muy interesante, una persona con discapacidad visual y su acompañante, dos religiosos, dos jóvenes de la pastoral juvenil, una familia africana con sus dos hijos, un diácono permanente con su mujer y sus dos hijos, un joven de la comunidad rumana de rito latina, un joven de la comunidad india sirio malabar, un capellán maronita libanés, una pareja de novios y otras dos parejas y un joven sacerdote. Es decir, toda la diversidad de miembros de la iglesia, no solamente los cardenales y los obispos, sino los laicos también en este proceso. Y este sínodo va a tener tres fases. Una fase diocesana, en la que van a participar también laicos, es decir, nos va a tocar, en el caso de Guadalajara, la Arquidiócesis de Guadalajara, en el caso de México, la de México, etcétera. Después, una fase continental y finalmente una fase universal que va a concluir en 2023. Y me gustaría concluir yo, Héctor, ya tú das tu conclusión ahora, si me permites, tomar palabras de, me parece que es una laica española que estuvo en la ceremonia de preparación, Cristina Nogues Sáenz, que dice: cuando estamos en el sínodo, lo hacemos con esperanza, decisión y hambre de conversión para inducir el perdón, la reconciliación y el encuentro. Somos caminantes heridos, llenos de esperanza, de confianza y amor en el Dios que no nos abandona. Claro, qué bello esta parte, ¿no? El reconocimiento del Dios que no nos abandona, del Dios misericordioso que está haciendo surgir a través de estas nociones en el Vaticano y en el Santo Padre para una renovación de toda la Iglesia para el bien de todos. Bueno, pues Héctor, un gusto. Esperemos haber ayudado a nuestros amigos a entender el sínodo, a entender que no se trata de un evento allá teórico, sino de la realidad y de cómo la enfrentamos como católicos. Y bueno, la próxima semana queremos hablar un poco sobre cómo conformar una forma nueva a través del emprendimiento como iglesia, como cristianos, con algunos elementos concretos que hemos tomado del tema de negocios, y ojalá pues nos escuchen también la próxima semana. Y bueno, Dios los bendiga y si Dios quiere nos vemos el martes, Héctor. Sí, nos vemos hasta el siguiente martes. Que Dios los bendiga a todos. Chao. Igual.